los Jueces, capítulo número 6. Jueces, capítulo 6, hemos dado lectura del versículo número 1 al verso número 11. Dice el verso 1: los hijos de Israel hicieron, dice, lo malo ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. Recuerde el denominador común, sí, en cuanto al levantamiento y también al ocaso de los jueces. Mientras el juez vivía, el pueblo buscaba de Dios. Muerto el juez, el pueblo volvía, sí, a hacer lo malo delante de su Señor. Recordando que la idolatría era el pecado esencial, o el que más predominaba en medio de los israelitas. Se volcaron a los Baales. Dice el verso número 1: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó ya no en mano de los filisteos, sino en mano de los madianitas. ¿Sí? A diferencia de los filisteos o de cualquier otro enemigo, los madianitas no solamente devastaban, ¿sí?, con su ejército, sino que lo hacían también en gran multitud con sus moradores. Por lo que dice más adelante el mismo texto, que ellos venían como langostas sobre todos los cultivos y arrasaban con todo. Versículo número 1 nos continúa diciendo: y Jehová los entregó en mano de Madián por ¿cuánto tiempo? 7 años. Verso 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Algo curioso, un dato curioso dentro de la investigación: Madián no era un pueblo grande. Madián de hecho era una nación que recién surgía en aquel entonces como pueblo, diríamos así, ya como nación. No era, sí, un pueblo adiestrado para la guerra, mas sin embargo, cuando Dios sí quiso castigar a su pueblo, tomó aún lo débil de aquel entonces para hacer opresión para con el pueblo. ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio y veamos, sí, qué nos dice el Señor. En el 5.º libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, verso 25, ahí tenemos una referencia. ¿Por qué un pueblo tan pequeño en contra de un pueblo tan grande como lo era Israel, sí, no pudo hacerle frente a sus enemigos? ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 28, verso 25, dice el Señor: Jehová te entregará derrotado delante de ¿quiénes? De tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante, dice ahí, de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Era evidente, esto no se trataba de cantidad o de números, ¿sí?, para derrotar a los enemigos. Dios no estaba con Israel por causa de la desobediencia, y Dios los vendió. ¿Se acuerda usted el término de vender? Sí, los vendió de balde, sí, gratuitamente a los enemigos, que en este caso Dios levantó al pueblo de Madián. Versículo número 2 del capítulo 6 de Jueces: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, cosa curiosa, ya ni siquiera podían habitar seguros en sus propias casas, dice la Biblia, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares, dice ahí, fortificados. Es decir, mi amado hermano, que ellos si ya no contaban con la seguridad. La inseguridad era el denominador común de todo el pueblo. Temían, sí, a los madianitas hasta el punto de que se escondían como animales, sí, dentro de las cavernas de la tierra. Versículo número 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas juntamente con ¿quiénes? Con los, dice, los de Amalek. Ahora, este pueblo Amalek, si retrocedemos un poco, bueno, en la escritura o en la historia bíblica, Amalek había sido el primer pueblo enemigo de Israel cuando éste salió ¿de qué lugar? De Egipto.
Sí, en Amalek, mi amado hermano, el pueblo sí atacó a esta nación por la retaguardia, dando destrucción y gran, diríamos, perjuicio, sí, en el sector más vulnerable del pueblo cuando huía de Egipto. Ellos sí atacaron por la espalda y causaron gran estrago en medio de Israel. Y Dios por su parte tuvo que salir al frente y derrotarse a este pueblo. Ahora, estos dos hicieron alianza. Obviamente que los amalecitas tenían entre ceja al pueblo de Israel. No solamente por la derrota que Dios les había provocado, sino porque simplemente para ellos Israel no era una nación que debería de estar en Canaán. Usted debe de entender que Canaán ya estaba poblada, e Israel, cuando comenzó a conquistar esa tierra, los que iban saliendo no quedaron conformes con lo que había sucedido. Usted también sabe por la Escritura que de Dios es la tierra y su plenitud. Ahora, el hombre, diríamos que por costumbre se apodera o se adueña de la tierra, pero la tierra no le pertenece al hombre, le pertenece al Señor, y Él se la da a quien quiera otorgársela. En el versículo número 3 pues vemos esta alianza, madianitas y amalecitas, la cual obviamente empeoraron la situación. Y dice, y los hijos también del oriente contra ellos. Si algún momento buscaron todas las naciones de Canaán, si volver a retomar su territorio, era justamente en este periodo, en el periodo de un hombre llamado Gedeón. Hicieron alianzas, tres naciones, o diría todos los pueblos de la tierra, unidos a amalecitas y a los madianitas. Y dice el versículo número 3 en la parte final, subían y los atacaban. Verso 4, léalo conmigo. Y acampando contra ellos, destruían, dice, los frutos de la tierra hasta llegar, mire, al territorio de los filisteos, hasta llegar a Gaza, la cual era la capital. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora, usted podrá ver aquí algo muy curioso. Cuando ellos ingresaban en el territorio de Israel, si no lo hacían solamente para saquear, sino aquello que no podían llevarse, lo mataban o lo destruían. Claro está, en un lugar donde no hay alimento, es decir, obviamente que se vuelve un lugar totalmente inhabitable. Israel moría de hambre. Recuerde, ¿cuántos años estuvo bajo este sistema? 7 años. Sí, pero también, como cosa curiosa, dejaron pasar 7 años para poder acordarse de que ellos tenían un Dios que los podía libertar. Mi amado hermano, eso también fue un denominador común, sí, en este quinto juez, siendo Gedeón el quinto juez que Dios habría de levantar como un caudillo, como un libertador. Versículo número 5 dice la Biblia, sí, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande, dice, en multitud como langostas, es decir, como una plaga. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Amén. Versículo número 6. Léalo, por favor. Ajá. Recuerde, una vez que se dieron sin qué comer, entonces ¿qué sucedió? Comenzaron a clamar. Ahora, yo no sé si usted hace lo mismo, que espera estar en la última como para decir, uy, Señor, cierto, hay que orar. ¿Sí? Este pueblo esperó llegar a no tener que comer para poder, ¿qué cosa? Clamar a Dios. ¿Cómo reacciona usted frente también a los problemas, sí, o a las crisis, a las situaciones difíciles de su propia vida? Espera que si topar fondo para decir, Señor, ahora sí voy a clamarte, ahora sí voy a buscarte, o es de aquellos que apenas está surgiendo la situación, usted ya está combatiendo o resistiendo, sí, con el armamento espiritual que Dios nos ha provisto para que la cosa no se agrave. Uno como padre, mi querido hermano, y usted que no me deja mentir, cuando ve que la enfermedad va apareciendo, sobre todo en niños pequeños, y sí, de manera pero como que más que fugaz, ¿qué está buscando?
¿Ah? ¿Qué está buscando? Al médico, al pediatra. Uy, dice, mi hijito tiene una gripe, y corre con el niño con la gripe, ¿verdad? Ya cuando va creciendo, como que el descuido, sí, marca un poquito más la situación. Y dice, uy, está tosiendo, déjalo nomás, dice, ya se le va a pasar. El problema es cuando no se le pasa. El problema es cuando si la gripe se vuelve de pronto tos, y la tos más adelante comienza a tener afectaciones hasta en los pulmones. Y hay personas que esperan que las cosas se agraven para comenzar a buscar la ayuda. Mi amado hermano, en el área espiritual nosotros no podemos nunca dejar que las cosas se agraven, porque cuando uno se olvida de atender las cosas espirituales de manera temprana, cuando ya la situación se agrava, puede causar mucho más daño que cuando recién aparecen las cosas. Y eso, mi amado hermano, en un hogar, por ejemplo, debe de ser algo de que nos debería de alertar constantemente. Por ejemplo, si usted tiene sus niños, va viendo que las notas van bajando de a poco, que el rendimiento no es el mismo, que la concentración para el estudio no es el mismo, usted como madre, como padre, ¿qué es lo que hace con su niño? De manera inmediata, ¿qué hace? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás distraído? ¿Por qué no comes? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Es decir, buscamos siempre una medida preventiva antes de que llegue cualquier cosa más negativa, o cualquier cosa grave. En la parte espiritual es igual. Nosotros deberíamos de estar pendientes siempre de que nuestra búsqueda, de que nuestra oración, que nuestra perseverancia se mantenga o vaya en crecimiento, pero nunca que vaya disminuyendo, nunca. Porque si nosotros dejamos de buscar de Dios con intensidad, seríamos susceptibles a que cualquier ataque de Satanás también nos golpee, también nos haga daño. Es como la amargura de pronto en el corazón. Si uno le da cabida, así sea una gota de amargura, eso podría contaminar todo el mar de tu vida y te va a descomponer y te va a terminar destruyendo. No solamente a ti, sino al entorno en el cual tú te desempeñas. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de quiénes? Ese es el problema. Clamar a causa de algo que me hace daño. Amén. Lo ideal sería clamar antes de que el daño aparezca en mi ser. Amén. No esperes que venga el madianita a despertar tu vida de oración. Amén. No esperes que la angustia venga a despertar tu intimidad con Dios. Tú deberías siempre permanecer en el ambiente indicado espiritual, sin la necesidad de que alguien que te destruye te lo recuerde. A ellos los madianitas les recordaron, tienen que orar porque esto no va a parar. Amén. Esto no va a parar. Los madianitas iban destruyendo y dejando prácticamente sin ningún alimento al pueblo o a la nación judía. Versículo número 8 ahora viene como respuesta, y de hecho léalo, yo sé que se lo sabe de memoria. Lea Jeremías 33 verso 3 y usted se lo sabe. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso número 8. Y Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué les envía Jehová? ¿Les envió un libertador? No. En este caso, de manera inicial, el Señor les envía un profeta, dice la Biblia. La Escritura se reserva el nombre de dicho profeta, pero les envía un mensajero de su parte. ¿Para qué? Mi amado hermano, si usted ha sido muy juicioso en el estudio de este libro de Jueces, siempre cuando Dios le levantó jueces a Israel o libertadores a Israel, siempre los jueces juzgaban antes de libertarlos. Acompáñeme simplemente para refrescar nuestra memoria y vayamos al que está más fresco. ¿Quién es ese? Débora, ¿verdad? Dice la Biblia, capítulo número 4, versículo 5.
¿Lo tiene? Jueces capítulo número 4, verso número 5. Desde el 4 leamos. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidón. Verso 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. ¿Y qué sucedía ahí, en ese lugar? Y los hijos de Israel subían a ella. ¿Para qué subían? Y entendamos que este término juicio no solamente para dar sentencia, porque cuando uno le dice juicio, como que uno rapidito trae a su mente, sí, trae una corte, trae a un juez, un jurado, un abogado, un fiscal, no. Bueno, la situación no era semejante. Cuando se habla de traer juicio, se indicaba mucho más, o diríamos que se inclinaba mucho más la balanza a hacerle ver a esa persona su mal camino para que lo enmendara. Y Débora estaba ahí justamente para eso, para hacer volver a los judíos al Dios de Israel y obviamente apartarse de toda obra mala, de toda obra perversa. Sí, anteriormente a eso, acompáñenme también a otro juez. Veamos, por ejemplo, con Otoniel, capítulo número 3. Versículo 10. ¿Qué nos dice el Señor? Otoniel, capítulo 3, verso número 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, es decir, sobre Otoniel. ¿Y qué hizo Otoniel? ¿Qué hizo? Juzgó, es decir, también tomó la misma postura de quien, de Débora. Antes de libertarlos, primero los juzgaba. Y eso es muy importante. Sí, ahora, retomemos por favor, sí, Jueces capítulo número 6. ¿Por qué es tan importante dentro de estas liberaciones que se las puede ver en el libro de Jueces, que primero al pueblo se lo haya juzgado y luego se lo haya libertado? ¿Por qué? Porque eso da el precedente de que la victoria, o diríamos así, ¿sí?, la lucha que se va a tener va en función de mi situación con Dios. Dios podría, con un chasquido, sí, o un tronar de sus dedos, resolverle el problema, sí, a todo ser humano. ¿Sí? Sería fácil que usted viniera ante Dios y le diga: Señor, no tengo trabajo. Señor, me falta de pronto para pagar la pensión. Señor, me falta para pagar el recibo de la luz. Señor, vengo ante ti porque mi hijo está enfermo y quiero que lo sane. Para el Señor, hacer esto, diría: todo está resuelto. Vas, pregunta, ya está pagado. Vas, pregunta, ya está sano. Vas, abre la nevera, todo está lleno. ¡Ay, qué bueno! Sí, para Dios sería fácil resolverte el problema, sí, en un pestañear, sí, de ojos, o en un chasquido de dedos. El punto es, mi amado hermano, y una vez que se te acabe lo que tienes en la nevera, una vez que pase el siguiente mes, sí, y vuelva a llegarte la nueva factura, sí, una vez, mi amado hermano, que el problema o la enfermedad se sane, ¿qué sucede en tu vida? ¿Qué viene más allá? A volver a tocar el timbre, como decimos nosotros, ¿no?, al Dios bombero, volver a llamar al 911 y decir: me estoy quemando, manden en este caso a los bomberos para que apaguen. Y una vez que apaguen el fuego del próximo mes, vuelves a colgar, ¿sí?, la bocina, esperando que otro incendio te haga recordar que tienes Dios. El juzgar al pueblo antes de libertarlo tenía, sí, diríamos así, la inclinación de que primero Dios quería, sí, el corazón de ellos en una armonía de comunión, para que ellos pudieran, en ese sentido, pudieran atribuirle a Dios, sí, no solamente la victoria, sino también que ellos pudieran depender de ese Dios de manera permanente, no solamente por la necesidad, sino que quedara marcada, ¿sí?, una línea de búsqueda con madianitas o sin madianitas, con amalecitas o sin amalecitas, con problemas o sin problemas, con enfermedad o sin enfermedad. Él debería de ser el Dios de Israel. Amén. Él debería de ser el Dios de Israel. ¿Tienes problemas? Perfecto. Si buscas de Dios, sí, te aplaudo. No tienes problemas, mejor aún todavía. Si lo buscas, mejor aún, porque eso es lo loable.
sentirse amado cuando hay problemas, pero también sentirse amado cuando los problemas no lo hay. ¿O es que acaso usted mismo no estima en su mente y dice, yo sé por qué me vino a visitar, porque algo quiere? ¿Verdad? Usted mismo estima eso y dice, ya sé, cada vez que viene a pedir algo. Nunca viene a darme un saludo simplemente de cortesía. ¿Verdad? Como cuando viene la llamada, usted ve el teléfono, este de aquí ni le cuelga. Dice, ¿quién es? Deja el teléfono. Usted mismo, ¿verdad? Se descompone. Mi amado hermano, ¿usted sabe cuántas veces le suena a Dios el teléfono allá arriba? Y digo que en el 99% muchas veces de las llamadas en oración a Dios siempre es pidiendo algo. Nunca por lo general suele ser dando algo, sino pidiendo. A usted le fastidia cuando le piden en el colectivo, colabore, ¿verdad? Ya ni se sube ya. Hay otros que tienen hasta miedo. Mi querido hermano, la postura de Dios antes de libertarnos siempre fue primero juzgarnos. Y Dios no iba a cambiar ese mecanismo. De hecho, es una práctica que la tiene establecida desde el libro del Génesis. Desde el inicio, desde el principio. Porque siempre Dios ha querido que el pueblo lo busque primero a Él antes de sus beneficios. Amén. Debemos de entender que antes de cualquier cosa nosotros nos debemos a Él, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya nos ha dado a nosotros, y nos ha dado vida, nos ha dado a su Hijo, nos lo ha dado todo. Ahora, dice el pasaje bíblico, volviendo a Jueces capítulo número 6, que Dios, en función de ese clamor, versículo número 8, Jehová envió, dice la Escritura, a los hijos de Israel. ¿Qué cosa? ¿O a quién les envió? Dice, a un varón profeta. Recordando que ese adjetivo ahí calificativo de profeta era un proclamador de la palabra de Dios para el pueblo. Versículo número 8, les envió un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y si usted es también cuidadoso con la lectura, Dios por medio de ese profeta le va a recordar al pueblo todo cuanto ya su mano, su poder y su gracia había así manifestado en medio de la nación judía. Lea conmigo, dice el verso 8, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir, lo primero, ¿de dónde? Ahora, ¿qué trata de decirle Dios al pueblo? ¿Qué trata de decirle? Si dice, yo os hice salir de Egipto, tú ya no eres, le dice, si tú ya no has sido ahora un pueblo esclavo, yo ya te liberté. Dios le dice al pueblo, yo ya te hice libre. El problema es que cuando descuidamos nuestra relación con Dios, volvemos a ser esclavos. Recuerde que un ser humano, no hablo de un cristiano, un ser humano o es esclavo de Dios o es esclavo del diablo. No hay otro dueño en este mundo. Todo aquel que no está gobernado por Dios, así tú te sientas mal o de pronto no compartas mi idea, aun cuando no es mi idea, es la postura bíblica. El que no le sirve a Dios, le está sirviendo al diablo. Sino que quienes le sirven al diablo tienen dos, formas de apreciar la situación. En aquellos de pronto que se manifiesta de manera abierta las malas obras, la gente los cuestiona, los condena, y son de hecho lacra en la sociedad. Pero ¿qué hay de aquellos que no son visibles sus malas obras, pero que de igual manera las practican dentro de un vínculo llamado familia, u hogar, o trabajo, o estudio? No matan, no roban, no violan, no se botan con una bomba, no se van contra un edificio como lo que pasó ahí en los Estados Unidos. Mas sin embargo, sí mienten, mas sin embargo, sí odian, mas sin embargo, no pueden perdonar,
mas sin embargo guardan rencor en el corazón, como por dar las primeras líneas, ¿sí?, de esa hoja. ¿Qué hay de esos pecados? El desenlace es lo mismo. La paga del pecado sigue siendo muerte, tanto para el violador confeso como para el mentiroso. Es lo mismo. Y a ambos los rige un mismo ser, Satanás. En unos en desmedida y en otros de manera solapada. Mi querido amigo y hermano, debes de entender que si no le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo al otro. ¿Sí me explico? Y el que le sirve al otro, ¿sí?, en su yugo de esclavitud, va camino, ¿sí?, a la muerte. Ahora, la Biblia lo primero que le hace ver al pueblo es su estado, ¿sí?, haciéndole notorio de que el Señor ya los había libertado, pero ellos por su pecado habían nuevamente, ¿qué cosa? Se habían, sí, echado sobre sus lomos la coyunda de la esclavitud, ¿sí? Y esto tiene una razón de ser, ¿sí? Y de hecho, volvamos por favor en breve otra vez al libro de Deuteronomio. Me encanta el capítulo 28 porque nos dice las razones del por qué el pueblo estaba como estaba. Y también nos advierte de que la palabra de Dios no pasa por alto, siempre se cumple. Capítulo 28. Verso 15. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Pero acontecerá, ¿sí?, es decir, va a suceder, no te descuides, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos quiere, sí, que vengamos al culto a oír? Porque es bonito venir al culto, sobre todo si la palabra de Dios nos está hablando. Pero ¿para qué el Señor lo hace? ¿Para salir de aquí diciendo, uy, qué lindo el culto? No, no, ahí tiene la razón. ¿Qué dice? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo. Me encanta porque eso de intimo es de una relación, sí, cercana. Dios como que te comparte algo de lo suyo, pero ¿para qué lo hace? Para que en esa intimidad, en ese vínculo de acercamiento, en confianza, puedas seguir la recomendación, ¿verdad? Dice el versículo número 15, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Así tú le corras, igual te va a alcanzar. Verso número 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza o tu sartén de amasar, maldito el fruto de tu vientre, que vendría a ser tus hijos, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, tu trabajo, tu negocio, tu familia, todo será maldito. Obviamente, si no cumplieres, ¿sí?, la palabra que tú la escuches. Era evidente, tomando esta referencia bíblica, que Israel, al apartarse de su Dios, sí, las maldiciones no se hicieron esperar, sino que para ellos el punto más crítico fue después de ¿cuántos años? 7 años. ¿Cuántos años llevas tú? Sí, para ellos fue 7. En 7 dijeron, no aguanto más. Mi cuerpo llegó hasta aquí. Si mis finanzas o mis ahorros me duraron hasta aquí. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, llegaron a un tope. Mi querido hermano, lo primero que yo te recomiendo es que no dejes que lleguen los topes. Por lo menos de esta naturaleza, no. El Señor no nos quiere empobrecidos y destruidos, porque somos su pueblo. Amén. Pueblo que en su debido tiempo ya Dios nos hizo libres. Volviendo por favor al capítulo número 6, verso 8, así se los recuerda. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Amén. Ahora, esto también da lugar
de que Dios, al único que hace responsable de todo esto es ¿a quién? Al hombre, a uno mismo. Mi amado hermano, como usted me ha sabido escuchar en enseñanzas anteriores, si usted quiere ver a un culpable, sí, de sus desgracias, cuando se trata justamente de haberse olvidado de Dios, mírese al espejo con seguridad, que ahí tiene al responsable. Ahí está el culpable. ¿Sí? No lee la Biblia, no ora, ¿sí? No se congrega, no sirve al Señor, no tiene comunión con su familia, no tiene comunión con el Espíritu Santo, no busque responsables y culpables en otro lado. Mírese en el espejo y diga: tú eres el culpable. Te has olvidado de Dios. ¿Sí? Le dedicas más tiempo de pronto a un computador, le dedicas más tiempo a tu entorno social, le dedicas más tiempo a cualquier otra cosa, menos a mantener una relación con Cristo. ¿Verdad? Desperdiciamos muchas veces lo más valioso de nuestra vida, el tiempo. Y frente a ello, las consecuencias, ¿sí?, de una empobrecida vida espiritual trae como desenlace, ¿sí?, las desgracias. Y después decimos: ay, que se me ocurre, ¿no? Uy, es que lo que pasa es que en el país no hay trabajo. Lo que pasa es que los malos gobernantes nos tienen así. No, 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 olvídate de ellos. ¿Sí? Yo no como por los gobernantes. Yo como por la misericordia de Dios, porque Él sostiene a sus hijos. Amén. A mí no viene el Estado a decirme: mira, toma, aquí te doy para que vayas a pagar la luz. No. Mi amado hermano, debes de entender que desde el momento que el Señor te rescató de la vida de pecado, desde el momento que el Señor abrió tu corazón y te hizo reconocer a Cristo en tu vida, desde ese momento tú quedaste en libertad, ojo, para servir al Señor. Desde ese momento el Señor te hace libre, te saca los grilletes del diablo, pero te pone sus grilletes. Te cambia de dueño. Como un vehículo, tú lo vendes y ese vehículo inmediatamente forma parte, ¿sí?, de otro dueño. Mi amado hermano, el Señor le hace ver a este pueblo, ¿sí?, primeramente su condición. Yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, y dice el verso 9: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y dice ahí: y os di, ¿qué cosa? Su tierra. Y Dios les recuerda, primeramente recuerda, sí, la situación de su estado, y segundo, les hace acuerdo de una promesa. Sí, el pueblo de Israel ya estaba, recuerda, ¿dónde estaba? En Canaán. ¿Verdad que sí? Tierra que fluía leche y miel. ¿De qué sirve la leche y la miel si no se la puede disfrutar? Suele pasar a veces en casa que usted compra, llena la refrigeradora cuando hay la bendición para llenarla, ¿sí?, pero en el momento, sí, preciso en que usted abre y quiere tomar algo, ya se lo han tomado. ¿Le ha pasado? Usted va con una ansiedad. Es cierto que el otro día dejé comprado, hasta se le imagina, está heladita, dice ahí. Ya regresó. Abre, va a la jarra. ¿Quién se tomó? Ya se lo tomaron. El problema, mi amado hermano, bueno, si pasa de vez en cuando, bueno, pasa. El problema es que si esto permanece siempre o es una constante, entonces viene un problema. En Israel no es que la tierra no daba su fruto, recuerda, la tierra daba su fruto. Si tú veas a los versos anteriores, acompáñame por favor recordando, ¿sí?, versículo número 3. Sucedía, dice, que cuando Israel había, ¿qué cosa? Pregunto, ¿el problema era la tierra? ¿La tierra había de pronto había dejado de dar su fruto? No, la tierra no era el problema. Sembraban y ¿qué había de luego de la siembra? La cosecha.
El problema es que cuando iban a cosechar, dice ahí, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían primeramente y los atacaban. Es decir, que el solo hecho de ir a buscar el alimento ya creaba un conflicto. De que cuando iban a proveerse, venía alguien y no les permitía que lo hagan. 2, verso número 4. Sí, acampando contra ellos, ¿qué sucedía con lo que la tierra producía? Destruían los frutos de la tierra hasta llegar, dice ahí, ¿hasta dónde? Es decir, que la devastación era tan grande que nada quedaba cerca para poder comer. Iba como que de un extremo al otro extremo de la tierra. Es como cuando a veces tú vas a salir a buscar trabajo y no, o sea, no es que no hay empresas y no es que no haya puestos o vacantes de trabajo. De pronto los hay, el problema es que no son para ti. ¿Sí? Como mucha gente se escuda, es que no hay trabajo. No, trabajo hay y bastante. El problema es que cuando Dios te cierra la puerta, no hay jefe que te la pueda abrir. ¿Sí? A veces tú llegas y parece mentira, llegas con la carpeta, uy, dice, hasta 5 minutos se recogían las carpetas. Y ya no hay. Si hubiera venido un poquito antes, usted era el que se tomaba el puesto. Eso sucede, mi amado hermano, cuando sí, sobre la vida de esa persona no está su mano, no está el poder del Señor. Mi querido hermano, el Señor les recuerda por medio del profeta la condición, pero también sí, les hace el recordatorio de su promesa, que por cierto para ellos estaba totalmente truncada. Versículo número 9: os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Verso 10: y os dije, es decir, que les recuerda qué cosa, su demanda, su palabra. Yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Recuerda? ¿Qué le dice el Señor? Yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquí el Señor así también les anuncia que han hecho bien al buscar. Recuerda, Dios les habla cuando ellos se determinan a clamar. Recuerda lo que dice, mi querido hermano, el versículo 5. Si me acompaña rápidamente al verso número 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, y ese clamor implicaba arrepentimiento. Por eso es clamar. En el clamar uno interviene no solamente con palabras pidiendo o solicitando algo, sino que uno involucra el corazón. Una cosa es que usted le pida algo a alguien, otra cosa es que usted clame pidiéndoselo, ¿verdad? No sea malito, déjame entrar, mira que son las 3 de la mañana, he venido borracho, pero ábreme la puerta. Mi amado hermano, si el clamor implica ruego, súplica, arrepentimiento. Eso parece mentira, abre el corazón de Dios. ¿Quieres obtener de tu Dios misericordia? Clama a Él. Amén. Conocemos dónde está la salida. El problema es que no todos quieren enrumbarse en ese caminar. Tú conoces realmente cuál es la ruta o qué es lo que debes de hacer para poder obtener de Dios su favor, su misericordia. Ahora, ¿estás realmente en sincronía con Dios para querer, para determinar hacerlo? Eso ya no depende de Dios, eso depende de ¿quién? Del hombre. Dios estaba ahí, siempre estuvo ahí. Yo soy, le digo ahí, el Dios del pueblo, yo. Dios siempre estuvo en medio de la nación. El pueblo es que no estuvo para su Dios. Dice el Señor en el versículo número 10: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no, ahí está el asunto, no habéis obedecido a mi voz. Ahora, Dios, ¿qué anhela de su pueblo? Que le obedezcamos ¿a qué? A su voz.
no al látigo, no a la reprensión. El pueblo no puede ser, como decimos nosotros, un pueblo curtido. Este muchacho está curtido, le digo, le hablo, pastor, y no me obedece. ¿Sí? Suele suceder en casa. ¿Sí? Por más que le digo las cosas, por un oído le entra, por el otro le sale, y no me obedece. Mi amado hermano, aprendamos, sí, a no ser rebeldes con Dios. Aprendamos a obedecer cuando escuchemos es decir, su palabra. ¿Cómo usted escucha la voz de Dios diariamente? Cuando se acerca ¿a qué? A la palabra. Ahora, yo no sé en qué grado usted tenga de importancia la Biblia. ¿Sí? El problema es que nuestra generación, nuestro pueblo actual, tan moderno, ¿sí?, tan lleno de tecnología, tan, diríamos así, industrializado, ¿sí?, no le da o ya no ve en la Biblia un recurso vital, algo que pueda ser de utilidad. El problema de nuestro tiempo moderno es que la Biblia es simplemente un libro más de literatura o un libro más de investigación secular, pero ya no es valorizado como lo era antaño, como lo era, diríamos así, en siglos anteriores. Mire, siglos anteriores, allá por los siglos, en el siglo XVII, XVIII, donde la revolución a través de la Biblia marcó y creó generaciones de gran bendición para este sector del mundo y para el antiguo mundo también. Ahora, si usted se dará cuenta, donde surgió la palabra o donde comenzó la palabra a promulgarse con gran poder, que en Europa, ahora, hoy por hoy, es el lugar más desértico de la palabra. Donde las iglesias se cierran por cientos. ¿Sabe por qué se cierran las iglesias? No porque las iglesias estén, sí, de pronto destruyéndose, desbaratándose. No, porque las iglesias están vacías. Si usted pone dos centros en un mismo lugar, o diríamos, si usted pone dos locales en un mismo lugar, una discoteca y una iglesia, le aseguro que la iglesia sí estará vacía. Y las discotecas estarán llenas a más no poder. Y en sus partes de afuera, la gente haciendo cola para poder, sí, ingresar. Como para que vea la referencia, el punto de referencia. En el siglo XVIII las iglesias eran llenas, a más no poder, gente esperando que acabe un servicio para que inicie otro y poder ingresar. Lea un poquito solamente, investigue. No le estoy hablando de cosa extravagante o curiosa, no, esto es simplemente divulgar. Mi amado hermano, es necesario entender nuestras raíces, nuestros fundamentos, para poder ver lo mal que estamos en la actualidad. Mi querido hermano, dice la Escritura, conforme a la advertencia que Dios les envía por medio del profeta, les dice: y os dije, verso número 10, yo soy Jehová vuestro Dios, si no teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero eso sí, están como están, por no haber obedecido a mi voz. Y eso fue lo que leímos. Recuerden Deuteronomio 28, verso 15. Por cuando no disteis, ¿qué cosa dijo el Señor ahí? Oído a mi voz. Por eso os ha venido todas estas maldiciones, hasta el punto que no tienen ni siquiera que... ¿Cómo estás en casa? Prestando una librita de arroz, fiando en la tienda lo que es más elemental para tu casa, el alimento. Tan pobre o tan empobrecido está Dios en tu hogar, que tienes que llegar a estos extremos de andar, ¿sí?, pidiendo o andar fiando un huevo. Yo no creo que ese sea el Dios del pueblo. Amén. Por lo menos esta situación, eso, diríamos que debería de hacer una alerta en tu vida y recapacitar y decir: Señor, ¿qué está pasando? Es verdad que soy humilde, es verdad que no tengo riqueza, pero tampoco soy un mendigo. Soy tu hijo. Amén. Hay cosas que a usted sí le deberían de alertar.
que sí le deberían de preocupar. El problema es que te puedes acostumbrar y dejar que año a año, así le pasó al pueblo. ¿Cuántos años tuvo que pedir estar así? 7. Y usted sabe bien que el número 7, bíblicamente hablando, sí, si se le quiere dar un simbolismo, significa totalidad, llenura. Mi amado hermano, el pueblo se acostumbró a vivir 7 años, ¿sí?, en cavernas, porque ahí vivían, recuerden, vivían en cuevas, parecían animales viviendo escondidos. Uy, ahí vienen los amalecitas, métete en la cueva, sacando la cabeza a ver a qué hora se iban para ir a coger, mi amado hermano, lo que ya estaba pisoteado, buscando entre la basura qué comer. Sí, la situación era caótica, la situación no era nada favorable. El punto es que cuando uno lee la Biblia, si no le toma asunto a los detalles, puede pasar o puede dejar por alto cosas muy valiosas, buscando en las veredas a ver si encuentras un centavo para completar los 25. ¿Sí me está entendiendo? ¿Hasta dónde, mi amado hermano, nos vamos a tener que rebajar? ¿Acaso no es mejor rebajarse o humillarse primero delante de Dios antes que de los hombres para poder obtener de Dios su misericordia? Él puede levantar nuestra cabeza y nos puede sacar de ese lodo en el que estamos revolcándonos. Recuérdate de la parábola del hijo. ¿De en medio de dónde levantó cabeza? De los sacos, seguro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué comía este hombre todos los días? Lavaza. Siendo rico, porque su padre le había dado herencia antes del tiempo, pero está. Siendo ricos, terminó siendo un miserable. Pero aún de la lavaza se puede encontrar el favor de Dios. Espero que no estés comiendo lavaza. Espero que tu vida no esté al borde, ¿sí?, del ocaso, del fin, como para poder decir: sí, Señor, ahora sí. Recuerda, sobre todo tú, si eres padre y madre de familia, que no solamente te has perjudicado tú, sino que has arrastrado contigo a todos los tuyos. Ese es el problema cuando un padre o un esposo sin cabeza de hogar no quiere humillarse delante de Dios. No solamente me afecto yo, sino que voy afectando a todo lo que más quiero. Mi amado hermano, el Señor le hizo ver al pueblo en la parte final del verso número 10: pero no habéis obedecido a mi voz. Y seguidamente dice la Biblia: y vino el ángel de Jehová. En Éxodo capítulo 23, acompáñame por favor, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 23. Mire que todavía ni vemos a Gedeón todavía en ese escenario. Pero es una muy buena introducción. Luego veremos los ingredientes, ¿sí?, que atañen a Gedeón. Si usted se dará cuenta, cada juez, ¿sí?, fue levantado en un entorno totalmente diferente. Amén. Éxodo 23, versículo número 20. Ahora, por algo el Señor envió a su ángel. No fue una locura. Había un precedente y de hecho una ordenanza bíblica. En Éxodo capítulo 23, verso 20 dice la palabra: he aquí. ¿Qué dice? Léalo por favor. Yo envío mi ángel delante de ti. ¿Cuál era diríamos así, sí, la razón esencial por la que el Señor enviaba a su ángel? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo, dice ahí, he preparado. Ahora, aquí había circunstancias que analizar. Ya el pueblo estaba en el lugar donde Dios los quería, ¿verdad que sí? Ellos ya estaban en ¿dónde? En tierra de Canaán. Ya estaban introducidos. El problema es que luego de haberlo tenido y disfrutado, ahora ya lo habían perdido. No hay cosa, mi amado hermano, tan crítica y cruel, si así se lo quisiera llamar, de estar ya con la promesa de Dios, diríamos, entre las manos
y no poderla disfrutar. Sí, dicen muchos, nadie sabe para quién trabaja. Usted se esfuerza y quien viene y come es otro, un desconocido. Mi amado hermano, dice la Biblia: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Verso 21, es importante leer este verso, porque este verso va a jugar un rol muy importante en el escenario de la vida de Gedeón y del pueblo. Guárdate, es decir, ten cuidado delante de él, es decir, de ese que mensajero de Dios, y oye su voz, no le seas, ¿qué cosa? ¿Por qué? ¿Acaso él es Dios? No, no. Pero él, siendo un mensajero de Dios, trae palabra de Dios sobre sí, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre o mi autoridad está en él. Ahora, un ángel es un enviado de Dios para ejecutar la palabra de Dios. Amén. No es como los hombres que cuando reciben la palabra primero dicen: a ver, déjeme meditar. Mucha gente cuando recibe el mensaje, usted no me deja mentir, cuando usted predica el evangelio, cuando sale puerta a puerta evangelizando, mucha gente dice: está bonito lo que me está diciendo, pero déjeme pensar, dice. ¿Verdad? No, déjeme ver, dice, pues así me gusta oír, dice mucho. Un ángel del Señor que debiéramos de nosotros ser de semejantes características también, ¿sí? Pero con ciertas diferencias, porque no somos ángeles, somos todavía seres mortales. Un ángel que recibe una orden o una encomienda de parte de Dios sale, ¿sí?, al cumplimiento de la misma. Y cuando algo quiere, ¿sí?, diríamos hacer barrera, o algo quiere ser obstáculo, cuando él sale a su cometido, él no piensa dos veces y dice: hay un obstáculo, ya no voy, aquí me quedo. Un ángel no hace eso. Como hay cometido para él, cuando él sale y ve obstáculo, destruye el obstáculo y pasa y llega y da en cumplimiento la orden que ha recibido. Dios advierte al pueblo y le dice: ten cuidado, yo voy a enviar a alguien de mi parte para poder ejecutar mi voluntad, ¿sí?, sobre tu vida. Pero ten cuidado, cuando Él es enviado, debes de saber de que Él no va a perdonar, porque Él no está puesto ¿para qué? Para interpretar en este caso, mis ordenanzas, sino para ejecutarlas. Y así debiéramos también de ser nosotros. No debiéramos razonar los mandamientos, no debiéramos, no digo meditar en los mandamientos, no debiéramos de razonarlos, de llevarlos a nuestra lógica para ver si me cuadra, entonces lo cumplo, si no me cuadra, no, entonces no. Como suele hacer el hombre. Uy, déjeme ver, que no, a ver, sí, yo sé que, pero no me conviene obedecer ese mandamiento. Porque si lo obedezco, entonces tengo que privarme de muchas cosas. Porque si lo obedezco, ay, me va a faltar el bolsillo, ¿verdad? Hay mucha gente, y ahí sí yo siempre doy palo cuando tomo. ¿Sí? Cuando Dios le pide dinero, la gente: ay, Señor, todo te doy, menos mi billetera. Eso sí, con eso ni te metas. Mi amado hermano, dice el Señor, verso 21, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, dice ahí, está en Él, para cumplir. Termino con el verso 6 del Jueces capítulo 6, verso número 11. Luego de que Dios le da la advertencia por medio de un profeta, entonces de manera inmediata, ¿qué hace Dios? ¿Responde o no responde a la oración del pueblo, del clamor del pueblo? Claro que sí. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, ¿sí?, o de un arbusto que está en Ofra, la cual era de un hombre llamado Joás.
Abieserita, esta es la nacionalidad o la pertenencia, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿En dónde estaba sacudiendo el trigo? Cosa curiosa. Estaba sacudiendo una gramínea donde deberían de haber estado, ¿qué cosa? ¿Qué va en un lagar? Las uvas. Sí, yo sé, por ejemplo, si que lo queremos pasar al marco, es como tratar de estar comiendo, de estar, preparando en una arrocera. ¿Para qué sirve una arrocera? ¿Verdad? Tratando de preparar en una arrocera de pronto, sí, qué sé yo, se me ocurre, un bistec. Es decir, dándole un uso que no es el adecuado. Ojo, y ahí también, bueno, eso es otra lección espiritual, no la quiero tomar ahora porque me voy a quedar en este verso. ¿Sí? Vino, dice ella, su hijo Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Cuál era la razón? Para esconderlo. ¿De quiénes? ¿Por qué? Porque los lagares eran toneles. Y obviamente estos toneles se los abría en surco, en tierra, y se los depositaba a manera como de cisternas. Pero para poder esconder, en este caso, el poco grano que había, se hacía la labor dentro de ese tonel. Mi amado hermano, ¿quién era Gedeón? ¿Por qué de todos los hijos de Israel Dios aparece en esta tribu? Porque este hombre pertenecía a una tribu en especial, y esa tribu, sí, es la tribu de Manasés. ¿Sí? ¿Por qué Dios no libertó a su pueblo simplemente con el poder de su ángel, sino que ameritaba sin tomar a un hombre para esta tarea? De eso lo vamos a analizar el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor te habló a lo largo de toda esta enseñanza, ríndele una fuerte